Y suyo, profesor, maestro. Sí, para Listo, 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 perfecto. Bueno, entonces, Dios. buenas tardes para todos nuevamente. Ya como es de conocimiento de ustedes y tenemos la autorización, pues Ronaldo va a hacer la grabación de la clase, ¿sí? Y la subimos ahí a Drive o a Dropbox. Bueno, vamos a continuar con nuestro curso de electrónica de potencia. Iniciamos con los dispositivos semiconductores de potencia. Ay. Sí, 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 sí. En este momento vamos a comenzar hablando de los dispositivos ideales. Un dispositivo ideal se caracteriza porque no presenta pérdidas de potencia. La potencia en la entrada es la misma potencia en la salida. Entonces, como no tiene disipación, ¿sí?, decimos que el dispositivo es ideal. Un dispositivo real va a presentar pérdidas de potencia o disipación de potencia. Bien, entonces decimos que tenemos tres tipos de semiconductores de potencia. Los semiconductores no controlados, los semiconductores controlados al encendido y los dispositivos semiconductores controlados al encendido y al apagado. El dispositivo semiconductor no controlado es el diodo. El diodo, sabemos, es una válvula que permite el flujo de corriente en una dirección y bloquea el paso de corriente en sentido contrario. El símbolo, muy conocido ya por todos nosotros, la flechita con la barra, ¿sí?, y sus terminales son ánodo y cátodo. La característica, como su nombre lo indica, ideal de voltaje y corriente, se representa en la gráfica de color, donde nos dice que cuando el dispositivo está bloqueado, no conduce corriente, la línea verde. En la línea verde observamos no hay flujo de corriente. Mientras que cuando el dispositivo está encendido, fluye una corriente a través del dispositivo, pero en los terminales la caída de tensión es cero. No hay caída de tensión en los terminales. Eso es lo que nos representa la línea roja. La línea roja hacia arriba nos indica que circula una corriente, pero no hay voltaje. La línea verde nos indica que el dispositivo soporta un voltaje, pero no hay una circulación de corriente, no conduce corriente. Bueno, y así todas las demás características que vamos a ver. Entonces, eso es lo que me indica la línea roja y la línea verde. En ese sentido, decimos que el diodo soporta voltajes en inverso, voltaje ánodo-cátodo en inverso, ¿sí?, y permite la conducción de voltajes positivos o corrientes en el sentido ánodo-cátodo. Los dispositivos controlados al encendido son el SCR y el TRIAC. Son dispositivos controlados al encendido porque una vez usted los activa, se necesita apagar la fuente para poderlo, o desconectar la fuente para poderlo apagar, para poder bloquear el paso de corriente. En ese sentido, el SCR es un diodo. Es un diodo controlado. Así se define. SCR, Silicon Controller Rectifier. Un rectificador controlado de silicio. ¿Y qué es el diodo? Un rectificador. Rectificador no controlado, el diodo. Y el SCR es un rectificador controlado.
Entonces, ese pin adicional, o el gate o compuerta, es el pin de control. El SCR y el TRIAC se caracterizan porque se activan por corriente, se activan por un pulso de corriente. En la característica voltaje-corriente, que podemos observar ahí en la gráfica, vemos algo especial, que la línea verde está tanto en el cuadrante positivo como en el eje negativo. Eje positivo y en el eje negativo. Entonces nos dice que el SCR soporta voltajes positivos y negativos sin que haya conducción. Sin que haya conducción. Cuando el voltaje ánodo-cátodo es negativo, este señor nunca va a funcionar. Cuando el voltaje ánodo-cátodo es positivo, no quiere decir que esté conduciendo. Lo que nos indica la gráfica es que el dispositivo está listo para conducir. Le hace falta el pin de control, el pin de compuerta, la señal de corriente en la compuerta. Cuando el dispositivo conduce, se le aplica una señal de corriente en la compuerta, él conduce, se cierra, ¿sí? Y me indica que el voltaje en los terminales ánodo-cátodo se hace cero y conduce una corriente. No sé si hay preguntas hasta ahí. ¿Cuál dispositivo se habla, profe? ¿Del TRIAC? SCR. Ah, del SC. SCR, sí señor. Sí, tiene Bueno, como... Sí, y todos estos son los modelos ideales. modelos ideales, sí señor. Bien, entonces, ahora continuamos con el TRIAC. El TRIAC es un SCR bidireccional. Ahí, por eso la flecha que tiene ahí, ¿cierto? Parece que fuera un diodo que conduce en ambos sentidos, y efectivamente es así. Es un diodo controlado que conduce en el sentido de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por eso los terminales no son ánodo y cátodo, sino terminal principal 1 y terminal principal 2. Main terminal 1 and main terminal 2. Bien. Cuando se aplica un voltaje positivo o negativo entre los terminales 1 y 2, o sea, MT1 y MT2, el dispositivo no está conduciendo, está listo para conducir. Le hace falta, igual que el SCR, el pulso de corriente. Cuando se le aplica el pulso de corriente, él conduce. ¿En qué sentido? ¿MT1 a MT2 o MT2 a MT1? Depende de la polaridad de la fuente. Dependiendo de la polaridad de la fuente, el dispositivo conduce de MT1 a MT2 o de MT2 a MT1, porque es un dispositivo bidireccional. O sea, el TRIAC viene de triodo de AC, conduce en ambos sentidos. Y la corriente, pues ahí estamos observando, se observa que la corriente puede ser positiva si la flecha va hacia arriba y negativa si la flecha va hacia abajo. Eso es lo que nos indica la flecha doble. Bien. Ahora continuamos con los dispositivos controlados al encendido y al apagado. Son los GTO, el MCT y los transistores. Son Profe, dispositivos controlados al encendido y al apagado. Sí, Ronaldo. profe, no entendí bien los estados del SCR y el TRIAC. Sí, en el modelo Del, ideal. del SCR y Ujú. del TRIAC. Sí, El SCR, decíamos, esta flecha verde que tenemos aquí en el eje horizontal es el voltaje ánodo-cátodo. El voltaje al lado derecho, ¿sí? En el eje positivo, me indica el voltaje en polarización directa. Y en el lado izquierdo
el voltaje en polarización inversa. Cuando se aplica un voltaje ánodo cátodo positivo en directo, no necesariamente está conduciendo. Me dice que está listo para conducir, pero le hace falta el, la señal de control. La señal de control es la corriente de compuerta. Y lo mismo en el triac. Los dos funcionan de manera similar, ¿cierto? Solo que el tria puede conducir voltajes positivos y negativos, ¿sí? Mientras que el SCR solo puede conducir voltajes positivos o corrientes en sentido ánodo-cátodo. Bien, continuamos. Decíamos que el GTO es un dispositivo controlado al encendido y al apagado. Puede soportar voltajes positivos y negativos, lógicamente porque son tiristores. Y cuando se aplica un voltaje positivo, está listo para conducir. Si se aplica una corriente de compuerta, un pulso positivo en la compuerta, el interruptor se cierra. Para lograrlo desactivar, se debe aplicar un pulso negativo de corriente en la compuerta y bloquea el paso. Ese es el funcionamiento del GTO. Entonces, el GTO, decimos, vamos a decir, conduce corrientes en un solo sentido, de ánodo a cátodo, pero tiene la característica de que yo lo puedo apagar, a diferencia del SCR. El SCR yo lo conecto a una fuente DC y él queda enganchado. Cuando engancha ya no se, hay que desconectar la fuente. Mientras que el GTO me permite, aplicándole un pulso negativo de corriente en la compuerta, desactivarlo. El MCT es un dispositivo similar al GTO, llamémoslo así, solo que más bueno. Se activa por pulsos de voltaje. Su nombre lo indica, MOS Control Tiristor, un tiristor controlado por tecnología MOS. Y la tecnología MOS ya sabemos nosotros que se activa por voltaje. La ventaja de los dispositivos que se activan por una fuente de voltaje es que primero las fuentes de voltaje son fáciles de construir y segundo que la activación es más sencilla. La característica voltaje-corriente es similar al GTO, solo que el pulso de activación de compuerta es un pulso de voltaje. Ahora hablamos de los tiristores. Perdón, de los transistores. Los transistores son dispositivos unipolares. Dispositivos semiconductores de potencia controlados al encendido del apagado, pero unipolares. Esto me indica que yo solo puedo aplicar un voltaje positivo o negativo dependiendo de la tecnología de fabricación. Por ejemplo, el BJT NPN soporta un voltaje colector emisor positivo. Si le aplico un voltaje negativo entre el colector y el emisor, adiós al dispositivo. ¿Sí? Si fuera PNP, pues soporta un voltaje negativo solamente. Eso es lo que me indica la característica unipolar. El MOSFET, canal N, es un dispositivo que se activa por voltaje y él va a estar activo siempre y cuando se aplique una señal de voltaje en la compuerta. Si se le remueve la señal de voltaje en la compuerta, el dispositivo se apaga. El IGBT es un dispositivo semiconductor híbrido entre un BJT y un MOSFET. Su nombre IGBT, Isolate Gates Bipolar Transistor, un transistor bipolar de compuerta aislada.
Y el SIT es un transistor de inducción estática. Son transistores especiales para electrónica de potencia que trabajan en alta frecuencia de conmutación. Cuando hablamos de alta frecuencia de conmutación en electrónica de potencia, estamos hablando frecuencias por encima de los 200 kilohertz. Es importante aclarar que la electrónica de potencia, como nace de una necesidad de la ingeniería eléctrica, en un principio se trabajaba en frecuencias relativamente bajas y se han ido subiendo. Pasaron a 5 kilohertz, pero ya el problema de la conmutación en 5 kilohertz es que el ancho de banda, o abarca el mismo ancho de banda de las frecuencias audibles, y estos circuitos entraban en resonancia y comenzaban a vibrar y a sonar. Entonces, se fue incrementando la frecuencia hasta lograr superar la frecuencia audible. Nosotros sabemos que la frecuencia audible está entre 300 Hz y 20 kHz. Entonces, hay por encima de los 20 kHz, ya para ciertas personas, o muy pocas personas, tienen la capacidad o el oído tan fino para poder detectar una frecuencia superior a 20 kHz o inferior a 300 Hz. En ese sentido, las aplicaciones de la electrónica de potencia se ubican por encima de los 20 kHz, o sea, por encima del espectro audible, en el ultrasonido. Entonces, decíamos, estos transistores de inducción estática, cuando aparecieron, si la frecuencia de electrónica de potencia era muy baja, pues entonces hablábamos de unas frecuencias muy altas. Ahorita estamos hablando de frecuencias altas, ya no estamos hablando de tan altas. 300 kHz. Características de control. Entonces, aquí tenemos un circuito o unos circuitos que nos permiten mostrar las características de control de los diferentes dispositivos semiconductores de potencia. Iniciamos con el SCR. Dijimos que el diodo es un dispositivo no controlado, entonces pues no necesita característica de control, no tiene característica de control. El SCR es un dispositivo que, controlado al encendido, se activa por un pulso de corriente, como se observa acá en negro. Este pulso está representando un pulso de corriente, esta línea negra fuerte, un pulso de corriente. Una vez se aplica el primer pulso de corriente, la fuente o el interruptor se cierra y la fuente le entrega toda la energía a la carga, VR. Entonces, VR, como se puede ver acá, en la segunda gráfica, VR es constante, siempre se activa, porque se aplicó un pulso en T igual a 0. Después se aplicaron otros pulsos, ya esos pulsos los ignora el dispositivo, ya no tiene control, porque ya está encendido. Está encendido, ya quedó enclavado. Independiente si usted le aplica ya un pulso positivo o negativo, no responde, porque ya se activó con el primer pulso. Continuamos con el GTO o el MST. Decíamos que el GTO se activa por un pulso de corriente y el MST se activa por un pulso de voltaje, pero son dispositivos controlados al encendido. El GTO, con un pulso de corriente positiva, se activa y con un pulso de corriente negativa se desactiva. No sé si lo alcanzan a observar ahí, ¿sí? La gráfica 2, ¿cierto? Tenemos en IG, corriente de compuerta, se activa en 0 y se desactiva cuando se le aplica un pulso de corriente negativo, en T1. Luego podemos volverlo a activar.
Por aquí en T2 se activa nuevamente y así, entonces podemos generar ondas rectangulares o cuadradas. El MCT es similar, solo que el MCT trabaja con tecnología o con lógica inversa. Con un pulso negativo de voltaje, se activa y con un pulso positivo de voltaje se desactiva el MCT. Bueno. El transistor BJT se activa con un pulso de corriente, mientras el pulso de corriente, la señal de corriente esté en la compuerta, en la base, el interruptor está cerrado. Funciona corriente de base, voltaje en la resistencia. Mientras haya pulso de... Profesor, un pulso de corriente o una señal continua de corriente. Eh, el pulso y la señal continua podemos decir que es similar en este sentido, ¿cierto? El SCR y el TRIAC, ¿sí? O el GTO y el MCT se activan por un impulso, una función de impulso, un pulso muy pequeño, ¿sí? El transistor se activa por una señal pulso. El pulso ya tiene una duración definida, ¿sí? Entonces, para no hacerla continua, porque si lo hacemos continua, entonces nunca se va a desactivar. Entonces, le hablamos de pulso. Pulso e impulso. El tiristor, o el SCR y el TRIAC, por un impulso. Y los transistores por un pulso, una señal pulso. Bien. Entonces, mientras haya un pulso, ¿sí? O como dice usted, una señal continua, mientras dure la señal, el interruptor está cerrado. Se remueve la corriente, automáticamente bloquea el paso de corriente entre los terminales de potencia. Nuevamente volvemos a activar. El MOSFET y el IGBT se activan por un pulso de voltaje. Mientras el pulso esté presente, mientras la señal esté presente, el dispositivo está cerrado. Se remueve la señal de voltaje y se apaga el interruptor. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Ah, profe, un compañero quiere meterse a la clase de Meet, va con nosotros. Permítame, a ver, ya. Pues, gracias. ¿Quién es? El compañero Martín Lizarazo. Dice Martín que Alberto Lizarazo. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, sí. Ah, No lo veo. O sea, no. A veces aparece, sí, aparece ahí, pero no está. No está. sí, señor. Ah, es Solo. que, ingeniero, él tiene un correo que no es el institucional. Sí, que no es institucional, sí, pero entonces uno le permite, aquí me parece cuando alguien se quiere conectar, que es a través de un correo que no es el institucional. Sí. Incluso yo le desmonté ayer una información, ¿no? Que me llegó del centro de cómputo, de allá de la sala de sistemas, Es que que tal vez lo para que él evitar necesita es el confusiones, link de la clase. a él necesitas el enlace. ¿Alguien lo tiene? Pues regáleselo, mejor, ¿cierto? El Listo. enlace ya lo enviaron al Sí, chat. yo le doy la entrada, sí. Pero es bueno que tratemos de conectarnos desde el correo institucional, porque para evitar, ya ocurrió, entonces no falta por ahí la persona que quiera sabotear, entonces ya, y ya la universidad pues nos envió esa información a los docentes para que, y yo la compartí con ustedes pues para que se den cuenta de pronto de que no es que el profesor José Alejo, el profesor José Armando, el profesor Germán quieran molestar, no, ya es que de sabotear las clases virtuales, no falta quien, entonces ya han tratado y por eso la universidad se está curando en salud en ese sentido. Bien, bueno, continuamos.
Aplicaciones de esos interruptores. Decíamos, los dispositivos semiconductores de potencia actúan como interruptor. Permite el paso o bloquea el paso de corriente en un determinado caso. Veamos algunos circuitos. Por ejemplo, nos dice circuitos excitados por fuentes continuas. Baterías. Un circuito RC. En el circuito RC, cuando el interruptor se cierra, en un tiempo t igual a 0, el capacitor comienza a cargarse hasta que después de un tiempo el voltaje de la fuente y el voltaje del capacitor son el mismo. Entonces, ¿qué me indica? Que en ese momento el capacitor se abre, ya deja de recibir carga de la corriente. Observamos la gráfica de la corriente, que la corriente es inversa al voltaje. El voltaje va incrementando y la corriente en el capacitor va disminuyendo. Después de 5 taos, se considera el capacitor completamente cargado. Similarmente, en un circuito RL. En un circuito RL, la corriente comienza a incrementar y el voltaje en el inductor al principio, en un momento, en un tiempo t igual a 0, el voltaje de la fuente y el voltaje del inductor son el mismo. Y el voltaje en el inductor comienza a decaer. En un tiempo de 5 taos, donde tau es igual a L sobre R, se considera completamente cargado el inductor. El inductor ya sabemos que es un elemento que se encarga de almacenar energía en forma de corriente. Él almacena corriente eléctrica. El capacitor almacena electrones. Un circuito LC o circuito resonante tiene la capacidad, ¿cierto?, de que se activa idealmente, estamos hablando de dispositivos ideales, idealmente se aplica un pulso, una señal de voltaje y ellos comienzan a intercambiar energía, el capacitor y el inductor. Se podría desconectar la fuente de voltaje y ellos continuarían oscilando a una frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia ocurre en aquella frecuencia en la cual la impedancia del inductor y la impedancia del capacitor son iguales en magnitud. Entonces decimos que J omega L es igual a menos 1 sobre J omega C. Entonces, cancelamos J y nos queda que la magnitud de omega L es igual a la magnitud de omega C. Despejamos, omega de omega es la misma, entonces decimos que omega es igual a 1 sobre raíz de LC. A eso se le conoce como frecuencia de resonancia. Y en este caso, entonces decimos que se transfiere la energía del campo magnético del inductor al capacitor y viceversa. Entonces, decíamos que se podría quitar la fuente de voltaje y el capacitor está cargado o el inductor está cargado y el uno le transfiere energía al otro.
de forma ideal. En la práctica no sucede así porque los dos elementos presentan una resistencia, tanto el capacitor como el inductor. Entonces, va a generar sí, una frecuencia, pero esa frecuencia se va atenuando hasta que desaparece. Continuamos con el modelamiento de los interruptores. Un interruptor ideal se caracteriza porque cuando está abierto, el interruptor abierto, no hay paso de corriente. Y soporta cualquier cantidad de voltaje. Usted le aplica 50 voltios, la corriente es cero. Le aplica 1000 voltios, la corriente sigue siendo cero. Le aplica 1 megavoltio, la corriente es cero. Entonces, un interruptor ideal puede soportar cualquier cantidad de voltaje cuando está abierto. Y la corriente es cero. Mientras que un interruptor ideal, cuando está cerrado, decimos la caída de tensión entre los terminales A y B va a ser igual a cero. Y la corriente que va a circular por ese interruptor puede ser 1 megaamperio. Además, cuando ocurre una conmutación, la conmutación es instantánea, de la pendiente de 90 grados. Para un interruptor real, ya comienzan a haber algunas limitaciones. Por ejemplo, un interruptor abierto ya no es un interruptor abierto. Y un interruptor cerrado ya no es un interruptor cerrado. ¿Por qué? Resulta que cuando el interruptor está abierto, se encuentra en un estado de alta impedancia. Entonces, vamos a decir que una alta impedancia son 15 kiloohmios. Si usted le aplica 10 voltios a ese resistor, pues va a tener 150 microamperios, una corriente muy pequeña, ¿cierto? Entonces, por eso entonces se supone que entonces se asume un circuito abierto, mientras que cuando se cierra el interruptor, entonces van a circular 1 o 2 amperios. Entonces dice, ah, claro, la corriente es despreciable. Entonces, miren la ventaja. Aquí hablamos de una corriente despreciable. ¿Sí? Cuando el interruptor está abierto, la corriente es despreciable, ¿sí? Pero sí hay una circulación de corriente. Segundo, el voltaje máximo AB está limitado por el valor nominal del datasheet. Si el datasheet me dice que el voltaje máximo que soporta este dispositivo es de 800 voltios, pues yo le aplico 850 y lógicamente se va a destruir. Cuando el interruptor está cerrado, ¿sí? ¿Alguien me decía? Es el valor nominal del interruptor. El valor nominal es el valor máximo establecido por el fabricante. Valor máximo de operación. Bien. Cuando el interruptor se cierra, va a haber una pequeña caída de tensión entre los terminales A y B. Entonces ya no decimos que el voltaje es cero, sino que hay una pequeña caída de tensión. Y esa caída de tensión depende de la corriente que circula a través del dispositivo. Entonces vamos a decir que el interruptor trabaja en una baja impedancia, en un estado de baja impedancia. Baja impedancia puede ser 0.05 ohmios.
nosotros decimos, pero 0,05 ohmios, eso no es nada. Ah, pues vamos a ver si no es nada cuando circula en 100 amperios. ¿Cierto? Si circula en 100 amperios, estamos hablando de una caída de 5 voltios en conducción. Ya, y si estamos hablando de 12 voltios, una fuente de 12 voltios está cayendo casi al 50%. Entonces, debemos tener en cuenta que existe una disipación de potencia en un interruptor real. La disipación de potencia, P es igual a V por I. La caída de tensión en los terminales A y B multiplicado por la corriente. Si decíamos 5 voltios por 100 amperios, pues estamos hablando de 500 vatios de disipación. Son 500 vatios que se disipan en ese interruptor. Y si no soporta la potencia, pues se va a dañar. Pero, profesor, ¿por qué se dañó? Si ahí decía que podía soportar 100 amperios. 100 amperios. Entonces, si en el datasheet nos dice que la potencia disipada máxima es 400 vatios, no se puede superar ninguno de esas características nominales. Si la potencia de disipación máxima es 400 vatios, pues después de los 400 se va a dañar. Bueno. También decíamos que en el interruptor ideal el cambio de estado es instantáneo. Pues en el interruptor real, cuando está conectado en conmutación, nosotros tenemos una frecuencia a la cual está conmutando, digamos, nuestro generador, ¿sí? Y ya de por sí, el generador me está entregando una señal que no es completamente instantáneo el cambio, ¿sí? Vamos a tener una pendiente de caída. Lo mismo ocurre con el interruptor. El interruptor va a tener un tiempo de respuesta, tiempo de subida y tiempo de bajada. Pero bueno, entonces, esos tiempos de respuesta son los que me van a limitar la frecuencia máxima de operación de un dispositivo. Si ignoramos esos tiempos de respuesta, vamos a decir que el interruptor conmuta una frecuencia de 1 kHz o de 20 kHz. F sub C es igual a 1 sobre T sub C. Por definición, la relación de trabajo es el tiempo que dura encendido el interruptor sobre el tiempo de conmutación. Y el tiempo de conmutación es igual al tiempo de encendido más el tiempo de apagado. Entonces, nosotros podemos despejar el tiempo de apagado, ¿sí? D es igual a T-on sobre TC, que es igual a T-on más T-op. Se despeja, se pasa para acá, se multiplica, y nos queda que el T-op va a ser igual, el tiempo de apagado es igual a 1 menos D, que multiplica a T sub C. Es el tiempo que va a durar abierto al interruptor. Bien. Antes hablábamos de los circuitos o las fuentes con excitación constante, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de los conmutadores o circuitos conmutados para una fuente constante. Iniciamos igual que en el caso anterior con el circuito resistivo. Tenemos una fuente, una carga y un interruptor. El interruptor está conmutando a una frecuencia, F sub C, que es el inverso de T sub C.
Entonces decimos que mientras el interruptor esté cerrado, la fuente se transfiere a la carga. Mientras el interruptor está abierto, la carga no recibe señal. Y como el circuito es conmutado, pues entonces se repite. Las señales de corriente directa, como en este caso, se relacionan a través del valor medio. Valor medio, por definición, es 1 sobre t, integral de 0 a t sub c, de b de t. Integramos y nos queda que el valor medio de la tensión, el voltaje promedio, va a ser igual a D por E, donde D es la relación de trabajo y E es la fuente. Entonces aquí nosotros podemos observar, y con una lámpara en el laboratorio, es muy interesante esa práctica, ¿cierto? Decimos, nosotros podemos hacer control de la luminosidad de una lámpara con el mismo voltaje. Entonces vamos a aplicarle a una lámpara de 12 voltios, vamos a aplicarle 15 voltios y le variamos la relación de trabajo. Y vamos a observar que podemos controlar la iluminación, la luminosidad. ¿Y qué sería la relación de trabajo ahí? La relación de trabajo es esta misma que tenemos acá. D, el tiempo de encendido sobre el periodo de conmutación de un interruptor. Bueno. Si el circuito es capacitivo, bueno, esos son casos como muy extremos, ¿sí? En el circuito capacitivo nunca se conecta solo, siempre se conecta acompañado de una resistencia, entonces, pero vamos a asumir que lo estamos cargando con una fuente de corriente. Si cargamos el capacitor con una fuente de corriente, entonces él comienza a cargarse de 0 a t, después en el tiempo de apagado, el capacitor se cargó, pero no se mantiene la carga, volvemos, sigue cargándose hasta que alcanza la carga total, tal como se definió en el circuito con la fuente constante. Para el circuito inductivo, primero se muestra un inductor en serie con un interruptor. Ese circuito no es práctico, porque ya hemos insistido en que el inductor se conoce como la inercia electromagnética, y ese hecho de que sea la inercia electromagnética no permite cambios bruscos de corriente. Al abrir y cerrar el interruptor estamos realizando un cambio brusco de corriente y puede destruir los elementos electrónicos o los elementos electrónicos que acompañen al circuito, y se puede autodestruir el inductor. Entonces, por eso este circuito, decimos, no es operativo. Para que el circuito sea operativo, se adiciona un diodo en antiparalelo. Este diodo en antiparalelo permite que la corriente que está circulando por el inductor continúe su proceso cuando el interruptor se abre. El interruptor está cerrado, no hay problema. La corriente está circulando de la fuente al inductor y el inductor se está cargando. Pero tan pronto se abre el inductor va a buscar un camino para la corriente. Entonces este diodo de rueda libre le permite un camino a la corriente, de circulación de la corriente, para que la corriente circule.
Igualmente, de 0 a un DTC, el inductor está cargando, después se mantiene, no se carga ni se descarga, porque no hay elementos resistivos, y continúa cargándose. Eso sería de manera ideal. Él termina de cargarse hasta el máximo que le permite la fuente. Si el circuito es RL, ya sabemos que donde haya un inductor en un circuito conmutado, debe haber un diodo de rueda libre. El diodo de rueda libre se conecta siempre en paralelo, como en conexión chum, ¿sí? Con carga y el inductor, entre la carga y el inductor. Entonces, Profesor, ¿qué pasaría si no se conecta el diodo? si no se conecta el diodo, se destruye el inductor. Y el inductor, normal, por lo general, al inductor están conectados algunos elementos electrónicos. Un circuito electrónico. Un circuito electrónico soporta por ahí máximo 50 voltios. Y resulta que este genera un kilovoltio, o 10 kilovoltios, o más. Destruye todos los elementos electrónicos que lo acompañan a él, Y además se puede autodestruir el inductor. Bueno. Entonces, decíamos, el diodo de rueda libre provee continuidad en la corriente cuando se abre el interruptor. Pero en régimen permanente, la conmutación periódica del interruptor hace que las variables corriente y voltaje sean periódicas. Una característica de una señal periódica es que, por ejemplo, si hablamos de corriente, IL de T, como se repite, IL de T es igual a IL de T más un periodo. Y BL de T, pues va a ser igual lo mismo, ¿cierto? BL de T más el periodo. Pero nosotros sabemos que el BL es igual a L por DI de T. Entonces vamos a decir BL, no sé si se alcanza a ver el puntero, es igual a L por DI de T. L por DI de T. Paso el dt que está en el denominador al otro miembro de la ecuación, miembro izquierdo de la ecuación, y queda BL por dt. BL por dt va a ser igual a L por DI. Como tengo un diferencial, una ecuación diferencial, pues integro en ambos miembros de la ecuación. En el miembro izquierdo integro con respecto a t, y en el miembro derecho integro con respecto a L. Digo, la integral de BL de t entre t y t más periodo, más t. Y en el lado derecho, L es constante, sale de la integral, integro DI. El DI lo integro desde donde inicia, en I de t, hasta I de t más t más el periodo. Se igualan. Entonces, ya la L, quizá, la paso a dividir, donde está BL. Pero recuerdo por allá, por definición del valor promedio, digo que BL promedio va a ser igual a 1 sobre T integral de 0 a T de BL de T. Ah, pues aquí es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues multiplico BL por el promedio, que era BL promedio, la integral de BL de T, ¿cierto? Lo multiplico por T, 1 por T sobre T, y me queda
T sobre L multiplicado por BL promedio es igual a 0. ¿Cierto? ¿Por qué 0? Pues que BL promedio, pues digo que la integral de I de T es I, de I, es I, ¿cierto? Evaluado entre I de T e I de T más T. Pero como I de T es igual a I de T más T, pues I de T menos I de T más T nos queda 0. Esto es igual a 0. Entonces tenemos que T sobre L por BL promedio va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuánto va a valer BL promedio? Pues vamos a decir que si T ya sabemos que es una cantidad mayor que 0 y L es una cantidad mayor que 0, entonces nos indica que BL promedio tiene que ser igual a 0. Esta característica es supremamente importante, ese concepto es supremamente importante en el campo de la electrónica de potencia. Yo pienso que es algo de lo que ustedes tienen que aprender en este curso. Y eso tienen que a aprenderlo y asimilarlo muy bien. BL promedio es igual a 0. ¿Qué significa? Que el área positiva de la señal en un inductor es igual al área negativa a la señal en un inductor. Área positiva y área negativa de la señal de voltaje en el inductor son iguales. Si estas dos áreas son iguales, entonces vamos a asumir, digamos, que yo tengo que vamos a ubicarnos aquí en la gráfica donde dice BD y eso, ¿cierto? Entonces usted diga que este es BL, esta es la parte positiva de BL, ¿cierto? Entonces, y no nos queda sino, si suponemos acá un 20%, pues un 80%, supongamos así. Entonces, vamos a suponer que yo tengo acá 12 voltios. 12 voltios multiplicado por 0.8 debe ser igual a BL negativo. ¿Qué significa? Que ese BL va a ser muy grande. Multiplicado por 0.2. Multiplique 12 por 0,8, nos da 9,6. ¿Cierto? Ahora multiplique un valor por 0,2 para que nos dé 9,6. Y estamos hablando de 48 voltios. 48 voltios negativos que tienen que aparecer en el inductor o aparecen en ese inductor. Eso es una característica supremamente importante en el análisis de los circuitos de electrónica de potencia. BL promedio es 0. Eso es lo que significa que BL promedio es 0. ¿Sí? Que el área positiva y el área negativa son 0. En cualquier inductor, ¿cierto? Donde usted lo encuentre en conmutación. Siempre. Porque si no, el inductor se satura el núcleo y se recalienta. Ya deja de funcionar el inductor. Bueno. Profe, la integral del inductor es 1 sobre L por 1 sobre L por la integral de L de T. No, la integral del inductor no. El inductor, ojo, tenemos dos, es una ecuación, ¿cierto? Esta L la paso al otro lado de la ecuación, ¿cierto? BL pasa a dividir a BL. L pasa aquí a dividir en donde está BL. Entonces por eso queda BL sobre L. ¿Cierto? Pero la integral de BL de T, ¿cierto? Por definición de valor promedio, voy a devolverme aquí un momentico. Por aquí, mírenlo. Valor promedio, BR promedio, es igual a 1 sobre T, integral de 0 a T, de BR de T, B de T. Entonces, por definición de valor promedio, entonces yo digo, ¿qué es BL promedio? De BL promedio sería 1 sobre T sub C, integral de 0 a T sub C, de BL de T, ¿cierto? Que es lo mismo que tenemos acá. Entonces, pero entonces, ¿qué me hace falta? Pues tengo que multiplicar por 1 sobre T y 1 sobre T. ¿Sí? Entonces, al multiplicar por 1 sobre T, me queda 1 sobre T, para multiplicar por 1, T sobre T, y me queda 1 sobre T integral de T, eso es BL promedio, y me queda esta T acá arriba.
¿Listo? T sobre L por BL promedio igual a 0. Continuamos. Aplicando las leyes de Kirchhoff para voltajes promedios, tenemos que el B de promedio es el voltaje de salida entre aquí el menos y el más, o entre ahí donde está el diodo, BD, así se llama, voltaje del diodo. ¿Por qué? Porque yo lo puse ahí precisamente para eso, voltaje directo. B de promedio es igual a ¿qué? A D por E. D por E. Ya lo dijimos en la diapositiva anterior, D por E. ¿Qué es igual a qué? Pues a BL promedio más BR promedio. Y eso pues va a ser igual a IL promedio por R. IL promedio por R. Entonces despejamos IL promedio pues va a ser igual a D por E sobre R. D por E sobre R. Para el tiempo de carga entre 0 y DTC, cuando el inductor se está cargando, decimos que BL de T es aproximadamente E menos IL por R. Si el interruptor se está cargando, el interruptor está cerrado, entonces decimos que esto va a ser igual a BL promedio. ¿Qué es BL promedio? Pues BL promedio es la fuente menos el voltaje y la resistencia. Decimos BL es L de I de T. L por delta I sobre delta T. Es aproximadamente E menos IL por R. De donde tenemos que delta T es DTC. Despejamos delta IL. Pasamos este delta, que es DTC, a este lado a multiplicar, y dividimos, L pasa a dividir, entonces nos quedaría aquí, esto es igual E menos IL por R, pues es D por E, entonces por eso es de 1 menos D por E, 1 menos D por DTC sobre L. Esto cuando el interruptor se está cargando. Ahora si analizamos cuando el interruptor se está descargando, en el intervalo DTC a T sub C, vamos a decir lo mismo, que BL va a ser igual, si se está descargando, pues no es, este ya está abierto, BL es igual a BR. ¿Y qué es BR? IL promedio por R. Entonces decimos L delta I delta T es igual a IL por promedio por R. Teniendo en cuenta que ahora el delta T es el tiempo de apagado, es 1 menos D por T sub C. Despejamos delta IL, igual, delta IL va a ser igual a D por E por T sub C por 1 menos D sobre L. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues que es lo mismo, es la misma expresión. D por E por T sub C por 1 menos D sobre L. Exactamente. La ecuación 1.49 y 1.50 son las mismas. Entonces, ahí es donde nos dice que el inductor se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga y se descarga, pero no, y se mantiene constante. Se mantiene en ese rango. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros le llamamos régimen permanente. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿TC qué significa? Sí, El T sub porque... C es el periodo de conmutación. Ah, periodo con conmutación. Periodo Sí. de conmutación. T. T, periodo, y C, conmutación. Ah, y la relación de trabajo de periodo D de... es el tiempo encendido. T on sobre T sub C, sobre el periodo de conmutación. Ujú. Bien, Sí, sí. continuamos. Para un circuito RC, el análisis es muy similar al que se acaba de hacer con el RL. Solo que ahora la señal que asumimos periódica y que nos interesa es B sub C, que es la constante. ¿Sí? Es una señal constante con valor promedio, pero que
se repite, que es periódica, te presenta una pequeña rizado. Entonces, B sub C de T va a ser igual a B sub C de T más periodo. Entonces, aquí me está indicando, esta es la señal del voltaje en el capacitor. Señal en rojo. Y la corriente que circula. Entonces, vamos a decir que la corriente al igual que en el voltaje en el inductor, ¿cierto? Vamos a decir que la corriente en el capacitor va a ser I sub C promedio igual a 0. Entonces, si esta I sub C promedio es igual a 0, lo que nos indica es que la corriente en el capacitor es una corriente alterna, AC. De pronto la gráfica no quedó como muy representativa, ¿sí? Pero fue por espacio, ¿sí? El área producto positivo tiene que ser igual al área producto negativo. Tanto en el inductor como en el capacitor. Esas dos áreas productos son lo mismo. Entonces, si decimos, por ejemplo, que esta I sub C, el capacitor, se está cargando con una corriente de 5 amperios, igual con el 80%, le vamos a decir 5 por 0,8 nos da 4 amperios, ¿vale? Y aquí nos diríamos que 0.2 multiplicado por algo debe darnos 4 amperios. ¿Qué significa? Pues que tendríamos una corriente pico aquí de 20 amperios negativo. Esa sería la explicación. Entonces, para que la corriente sea así. La corriente en el capacitor es una corriente AC. El voltaje en el inductor es un voltaje AC. Siempre se cumple. Entonces, esos conceptos son muy importantes. Bien. Entonces, tenemos que la corriente promedio en un capacitor en régimen permanente, decimos, es nula. Si aplicamos las leyes de Kirchhoff para valores promedios de corriente, decimos que I sub D promedio es igual a la corriente del capacitor promedio más la corriente del R2 promedio, ¿sí? Que es igual a D por I. D por I, por la fuente de corriente. Entonces, BD promedio es igual a B sub C promedio, que es igual a I2 promedio y R2 promedio por R2, que es igual a D por I por R2. Para el intervalo 0 a DTC, durante el tiempo de encendido, el interruptor, decimos que el voltaje en el capacitor, perdón, voltaje no, la corriente en el capacitor, C por delta V sub C de T, C por dB de T, es igual a la corriente, la fuente de corriente, menos la corriente que circula por la carga, B de promedio sobre R. ¿Sí? ¿Ahí de I a qué se refiere? D por I. Sí, D por I. Aquí tenemos una fuente una fuente conmutada, ojo, que está siendo alimentada por una fuente de corriente. Esta es una fuente de corriente. Entonces, así como en voltaje hablábamos de D por E, ¿cierto? Porque es una fuente conmutada de corriente acá, lo que tenemos. Entonces, aquí lo mismo, el valor promedio de D por I es el valor promedio de esta corriente, la corriente promedio, que circula a través de la carga, sin el capacitor. Ahí de cuenta como constante, ¿sí? ¿Cómo? Sí, claro. Sí, señor. Entonces, ese es el valor promedio de la corriente. Bien. Entonces, continuamos. Despejamos de aquí, de C por dB sub C de T, menos, igual a I menos B de promedio sobre R2, despejamos delta V sub C. Sabemos que delta T es DTC, ¿cierto? Entonces decimos que delta V es igual a I, que multiplica B de promedio sobre R2 es
D por I. I por, menos D por I por DTC, ¿cierto? Entonces factoriza I, nos queda I factor de 1 menos D por DTC sobre el capacitor. C pasa a dividir. Listo. Ahora, si la observamos en el intervalo desde el tiempo de apagado, DTC hasta T sub C, entonces tenemos que C por dB sub C de T es igual a menos I R2 promedio. Entonces miremos aquí, entonces está abierto el interruptor, vamos a decir que I sub C es la misma I de la carga. Entonces decimos que C por dB sub C de T es igual a menos I por R2 promedio. De donde delta T sub C ya vale 1 menos D por T sub C. Entonces decimos delta B sub C es igual a IR2, ¿cierto? Por, que es D por I, por 1 menos D por DTC, por I sobre C. Entonces, observamos también que la ecuación 1.52 y la ecuación 1.53 son la misma. Son exactamente iguales. Si son las mismas, entonces lo que decimos es, ¿cierto?, que la variación de voltaje o el voltaje rizado pico a pico es el mismo cuando se carga y que cuando se descarga, ¿cierto? La variación, ¿sí?, de subida es la misma variación de bajada. La magnitud, esa magnitud delta B sub C, entonces es lo que llamamos voltaje de rizo pico a pico. Y se mantiene, entonces por eso es que decimos que ese B sub C de T es periódico, se repite. Bueno. ¿Preguntas? Profe, ¿y el voltaje promedio y la corriente promedio a qué se refieren? El voltaje promedio y la corriente promedio es porque tenemos acá una señal de corriente que está cortada, troceada, muestreada, ¿cierto? Entonces, mire que aquí tenemos I, es una corriente pico, un valor pico, pero el valor promedio es el valor promedio, I promedio es el valor promedio de esta señal periódica. Se repite cada siempre. A eso le llamamos I promedio. ¿Qué es I promedio? D por I. D por I. ¿Qué es B promedio? Acá, en el inductor. Lo mismo, aquí tenemos el B, voltaje de salida, aquí en el interruptor, voltaje de salida en el interruptor, es un voltaje troceado, muestreado. Entonces, aquí tenemos E, la magnitud pico, E, ¿cierto? Pero el valor promedio de esta señal es D por E. D por E. Entonces decimos que este D por E es el valor promedio. B de promedio es igual a D por E. Bueno. Continuamos. Unos 20 minuticos más. Sí, es el voltaje de la fuente. ¿Señor? ¿Es el voltaje de la fuente? Sí, B es el voltaje de la fuente. Es el voltaje de la fuente, la batería o la fuente constante que estemos usando. Pasamos a las características de las señales. Tenemos diferentes tipos de señales. Tenemos señales periódicas, señales no periódicas, señales constantes, señales bipolares. ¿Sí? A nosotros nos interesan dos tipos de señales. Las señales unipolares, ¿sí?, que son las que nos van a permitir a nosotros activar los circuitos de control, y las señales bipolares, ¿sí?, o AC. Una señal AC, decíamos, se caracteriza porque el área producto positivo es igual al área producto del semiperiodo negativo. Área producto. Si el área producto es
igual positivo y el negativo son iguales, entonces decimos que la señal es netamente AC. Una señal AC se caracteriza porque el valor promedio es 0. En esas señales tenemos la señal cuadrada, la señal sinusoidal. Y las señales AC nos permiten transferir energía en un circuito. Es una característica de esas señales. Entonces, como las señales nos transmiten energía, transfieren energía, esas señales las asociamos con un valor medio, pero ese valor medio no es un valor promedio normalito, sino es un valor eficaz. Es un valor medio, pero eficaz, ¿sí? ¿De dónde sale ese valor eficaz? Vamos a decir que ese valor eficaz sale del mismo concepto del valor medio. Entonces, vamos a definir primero el valor medio, ¿cierto? Decimos que se define por periodo de una señal periódica el intervalo de tiempo en el cual la variable adquiere el mismo valor. Entonces, BDT es igual a BDT más periodo, ¿cierto? El valor promedio de una señal, vamos a decir que es igual B barra igual a 1 sobre T integral de 0 a T de BDT. El valor promedio se utiliza para señales unipolares. El valor eficaz se utiliza para señales alternas, bipolares. Entonces, el valor eficaz, decíamos, que es un valor promedio eficaz, sale del mismo concepto, del valor medio. Entonces, si usted se da cuenta acá, dice 1 sobre T integral de 0 a T de B de T. Entonces, el valor eficaz, dado que el valor promedio de una señal AC es 0, entonces dijeron, pero ¿cómo carajo se relaciona esa transferencia de energía? Ah, pues fácil, ¿cierto? Pues a través del valor medio cuadrático. Y el valor medio cuadrático, pues es que debe elevar primero al cuadrado para poder hacer que el semiperiodo negativo se asocie con el semiperiodo positivo, ¿sí? Y tener una señal, entre comillas, AC, DC, perdón, DC. ¿Sí? Para poderla convertir en DC, pues sencillamente se rectifica. Entonces, al rectificarla es elevarla al cuadrado. Al elevar esta señal al cuadrado, ya ahora sí vamos a tener un valor eficaz. Entonces, el valor eficaz o valor RMS, ¿sí? De root mean square, equivale a la raíz cuadrada, ¿sí? De 1 sobre T integral de 0 a T de B de T al cuadrado, B al cuadrado de T. Entonces, ¿qué es lo que está elevando el cuadrado? La señal para hacerla DC, para hacerla directa, nada más. Bien, para una señal cuadrada, el valor eficaz es igual al valor máximo. Para una señal sinusoidal, el valor eficaz es el valor máximo sobre raíz de 2. Ahora, las señales unipolares, decíamos, son aquellas señales que nos permiten activar los circuitos de control. Y el valor medio, entonces, se asocia a la transferencia de carga. Entonces, por eso es que cuando tenemos las bandas transportadoras, esas las accionan con motores en DC. Entonces decimos que el valor medio de una señal es 1 sobre T integral de I de T, y es diferente de 0 para una señal unipolar. Esta señal unipolar, vamos a decir que tiene dos componentes, una componente continua y una componente alterna. La componente continua es el valor promedio.
Y la componente alterna es lo que me define el famoso factor de Riso. Entonces decimos que si esta es una señal de corriente, I de T es igual a I promedio más I AC. Y el factor de Riso se define como la relación o la razón que existe entre la corriente AC y la corriente promedio. En ese sentido, vamos a decir que el factor de Riso es una medida de la cantidad de corriente AC que monta sobre la corriente DC. También se define un factor de forma. El factor de forma es la razón entre el valor eficaz de la corriente y el valor promedio. Entonces, el factor de forma mide qué tanto se aproxima el valor de C al valor eficaz. Mire que en el primero, ¿sí? Es muy pequeño. El factor de Riso es muy pequeño, debe ser muy pequeño, ¿sí? Y me dice es una medida de cuánta componente AC cabalga, está montada sobre la componente de C. Mientras que el factor de forma me está estableciendo es qué tanto se acerca la corriente de C al valor eficaz. Bueno, la otra señal periódica PWM es una señal que se utiliza en los circuitos de control para las fuentes conmutadas. Bien, ¿cómo vamos? Ahí bien, profe. Bueno, listo. Entonces, terminamos con esta sección 1.10. Circuitos con excitación sinusoidal y carga lineal. Vamos a recordar un concepto. Yo creo que esto es de recordarlo porque ustedes ya lo conocen, ¿cierto? El concepto de carga lineal. La carga lineal, por definición, es aquella carga en la cual el voltaje y la corriente tienen la misma forma de onda. Voltaje de la fuente y la corriente tienen la misma forma de onda. Así de sencillo. Entonces, si yo tengo una fuente sinusoidal de voltaje, la forma de onda de la corriente debe ser una forma de onda sinusoidal. Si yo tengo una fuente triangular, la forma de onda de la corriente debe ser triangular. Esa es la definición de carga lineal. Es aquella carga, ¿cierto?, en la cual la corriente sigue al voltaje. Sigue al voltaje en el sentido de que mantiene la misma forma de onda. Puede estar desfasada, es diferente. Una cuestión es que esté desfasada y otra cuestión es que tenga la misma forma. Por ejemplo, aquí observamos, al cerrar el interruptor en esta fuente sinusoidal, un circuito RL, que la forma de onda del voltaje es sinusoidal. Y la forma de onda de la corriente también es sinusoidal, aunque desplazada. No, eso no tiene nada que ver. Lo que nos interesa es la forma de onda de la señal. Bien. Y misma forma de onda, ¿qué significa, profe? ¿No tiene la misma amplitud? ¿Y está en el mismo tiempo? La forma. Si la forma es sinusoidal, por ejemplo, ahí vemos que la forma de onda del voltaje de BS es una forma de onda sinusoidal y la forma de onda de la corriente es sinusoidal. Supongamos que nosotros estamos conectándonos a ese circuito con una rectificador de media onda, un rectificador de media onda. Entonces decimos que la forma de onda del voltaje es sinusoidal, pero la forma de onda de la corriente, de la fuente, ojo, la corriente de la fuente es una sinusoidal, pero rectificada en media onda, solo positiva.
Entonces vamos a decir, no, la forma de onda de la corriente es diferente a la forma de onda del voltaje, ¿cierto? Porque es una señal que no es completamente sinusoidal, es una sinusoidal recortada, no, debe ser igual. No nos interesa la magnitud, porque la corriente presenta una magnitud y el voltaje otra, siempre. Bueno, en régimen transitorio, tenemos que el voltaje Bs, en la fuente, es igual a Bm seno de omega t. Y va a ser igual a I por R más L de I de t. I por R más L de I de t. Haciendo que I de t es igual, perdón, I de t igual a 0, es igual a I sub 0. Entonces vamos a tener que la corriente va a ser igual a I sub 0 más Bm sobre Z seno de phi por E a la menos t sobre tau más Bm sobre Z por el seno de omega t menos phi. De donde Z, la impedancia, pues vamos a tener que es el valor medio cuadrático de las dos impedancias, porque son ortogonales. Omega L cuadrado más R cuadrado. Y el desplazamiento phi es igual a tangente a la menos 1 de omega L. En régimen permanente, pues sabemos que la forma de onda de la corriente es sinusoidal, solo que desfasada en un ángulo phi. Y S es igual a IN seno de omega t menos I. La potencia va a ser igual a BS por IS de t, que es igual a BM y M medios coseno de phi, factor de 1 menos coseno de 2 omega t, menos BM y M medios seno de phi, seno de 2 omega t. La potencia activa, o la potencia real, ¿sí?, que transfiere el circuito, va a ser igual a la potencia promedio. Entonces, 1 sobre t integral de 0 a t de t, y esto va a ser igual al valor eficaz del voltaje por el valor eficaz de la corriente multiplicado por un coseno de phi. Que ese coseno de phi es el que me define el factor de potencia. En el régimen permanente, el inductor se va. ¿Señor? ¿En el régimen permanente, el inductor se va, profesor? Sí, No, no es que se vaya. Lo que pasa es que en régimen permanente, recuerde que Z, eso se maneja como impedancia total. Y Z vale omega L cuadrado más R cuadrado. Z como tal. ¿Sí? Entonces la corriente, ya en régimen permanente, ya después de que se estabilizó, es una corriente sinusoidal, como se observa acá, en la gráfica. Pero desfasada con respecto al voltaje. ¿Cuánto es el ángulo de desfase? Phi. ¿Cuánto vale phi? Tangente a la menos 1 de omega L sobre R. Ahí está el inductor. En un circuito LR o RL, ¿cierto?, vamos a tener una potencia activa y una potencia reactiva. Entonces vamos a tener un voltaje de la fuente VE eficaz, ¿cierto?, y una corriente, ¿sí?, que está desfasada. Entonces, el producto, ¿sí?, B por IE, ¿cierto?, nos indica que va a haber una potencia reactiva y una potencia activa. Entonces, la potencia activa más la potencia reactiva me da lo que nosotros conocemos como potencia aparente. ¿Sí? Como la potencia activa es la potencia real, decíamos en la diapositiva anterior, y la potencia reactiva es la potencia que nosotros llamamos imaginaria, Coel, y ambas están desfasadas 90 grados, son ortogonales,
podemos hallar la potencia aparente aplicando el teorema de Pitágoras. S es igual a P más JQL vectorial, que es igual a B por I coseno de phi más JB por I seno de phi. Entonces decimos que el factor de potencia, que es coseno phi, se define como la razón entre la potencia activa y la potencia aparente. Bien. Si el circuito es RLC, entonces veíamos, perdón, en el caso anterior, ¿cierto? Como el factor de potencia es la razón entre la potencia activa y la potencia aparente, lo que se requiere es que la potencia activa y la potencia aparente sean similares o muy cercanas. Entonces, para ello, si tenemos una carga RL, un circuito RL, necesitaríamos agregar un capacitor para que compense las potencias reactivas. Entonces, en ese sentido, ahí es donde ubicamos el capacitor. Mire que el capacitor no lo ponemos en serie, se pone en shunt. Y la potencia del capacitor me trata de compensar la potencia del inductor. Eso es lo que se busca. Entonces, al compensar estas potencias reactivas, ¿sí?, el coseno de phi, el phi tiende a cero. ¿Sí? El ángulo phi tiende a cero, entonces el coseno de phi, ¿cierto?, va a tender a 1. Entonces, mejora. Pero mucho ojo, sobre todo ustedes que van a ser ingenieros de soporte técnico en las empresas, ¿sí? La cuestión no es agregar capacitores a diestra y siniestra, porque si usted tiene 500 voltiamperios reactivos y le suma 2000 voltamperios, perdón, le resta, le quita 2000 voltamperios reactivos, ¿sí?, pues ya no va a tener 500, sino que le va a tener menos 1500, ¿sí? Y ahora el coseno de phi se hace negativo, pues el ángulo se hace negativo, eso es lo de menos, se maneja la magnitud, que es el mismo valor, y se dispara. Entonces, lo que va a hacer es que en vez de mejorar el sistema o arreglar el sistema, lo empeora. Entonces, para ello hay que hacer un estudio muy detallado para poder determinar el valor del capacitor que cumple con las características. Entonces, la idea es que se contrarresten. Ojalá que fueran iguales. Si son iguales, perfecto. Porque usted le suma 500 voltamperios reactivos, le resta 500 voltamperios reactivos y le quedan 0. Y entonces la potencia aparente y la potencia real es la misma. Listo. Bueno, aquí abajo nos dice que en los sistemas de electrónica de potencia ocurren situaciones en las cuales la demanda de reactivos no está asociada a la generación de campos eléctricos o magnéticos. ¿Qué significa? Que no necesariamente necesitamos tener un motor o un inductor para que exista potencia reactiva. La potencia reactiva en los sistemas de electrónica de potencia existen debido a los interruptores, a la matriz de interruptores. Bueno, listo, jóvenes. Entonces, los dejo por hoy así para que no nos saturemos mucho. Continuamos la próxima clase con la sección 1.11 y luego hablaremos de los circuitos ya. La idea es que en 2 clases más ya habremos terminado la primera unidad. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Podría volver a explicar un poquito sobre los dispositivos semiconductores, pero sí, pero no. ¿Dónde, Ronaldo? De cuando habló del SFR, del TRIAC, y en eso es que me perdí.
Sí. Sí, sí, Pues si quieres, trate de repasar y mañana lo sí, comentamos en la clase. y hay, sí, Mañana y hay, tenemos el taller. Mañana tenemos taller y yo les asigno el taller y podemos hablar de eso mañana para que no. Pero léalo bien primero y mañana lo ahora, aclaramos. ¿Listo? sí, sí, señor. Bien. Bueno, listo. ¿Algo más? No, mañana hay taller. Sí, señor. Todos los jueves. Taller nuevo. Sí, claro, todos los jueves tenemos taller. Sí, señor profesor. Listo. Bueno, jóvenes. Entonces, nos vemos mañana para el taller. Recuerden Ingeniero, imprimir el Listo, documento. Brian. ingeniero, una pregunta. Sí, Brian. ¿Qué fue lo que dijo usted que era debido a la matriz de interruptores? Es que no escuché bien. Los campos reactivos. Ah, listo. Bien. Bueno. ¿Algo más? Bueno, jóvenes, entonces, pues, Hasta luego, ingeniero. nos vemos mañana. Éxitos. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego. hasta Hasta luego, luego, ingeniero. éxitos. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Éxitos. Hasta luego. Bueno, nos vemos mañana con el favor de Dios. Éxitos. Permiso. Profe, ay, ay, ay,
luego.